Hola, soy Britney. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Soy Checolín para mi canal de Britney. Hoy vamos a ver por qué decimos disco duro y por qué disco flexible o floppy. A grandes rasgos es una pequeña historia, ya que pues hay mucha información, Wikipedia, en algunas revistas, libros. Entonces, bueno, vamos a empezar con que en 1964 la IBM, mediante el responsable David Noble Mondragón, crearon el floppy. Esta tecnología de materiales magnetizables se lanzó en 1971 para la IBM System 370, una mini computadora, por lo cual el disquete floppy, FDD, quiere decir Floppy Disk Drive. El primero pues salió de 8 pulgadas, ya después salió de 5 1/4 y de 3 1/2. Y bueno, por acá tenemos un disquete de 5 1/4 de densidad simple, 360 kilobytes. Por acá tenemos un disquete de 3 1/2 de doble densidad, 720 kilobytes. Y aquí tenemos un disquete de 3 1/2 pulgadas de alta densidad de 1.44 megas. También aparte habían los de densidad extra o extra alta densidad, que eran de 2.88 megas. Por ahí también salieron los SuperDisk de 3 1/2 pulgadas de 120 megas y de 240 megas. Aparte, pues mencionar los discos zip o jazz de Iomega, que tenían unidades de hasta 720 megas. Como dato curioso, amigos, aquí por ejemplo un gigabyte de una memoria USB, por ejemplo, ahí le cabrían 666 disquetes de 1.44 megabytes. Curioso. Y a diferencia de estas capacidades de IBM, Apple, por ejemplo, formateaba los de 360 kilobytes como 400 kilobytes y los de 720 kilobytes a un megabyte. Esa sería la diferencia. Y bueno, pasando a los discos duros, HDD, o sea, Hard Disk Drive. El primer disco duro fue también inventado por IBM en 1956 y fue de la marca Ramac 1 y se utilizó en la IBM 350 y nada más tenía de capacidad 5 megabytes. Como escuchan, 5 megabytes y era un discote, un dispositivo muy grande. Como ya sabemos que todo lo inicial fue grande y ya después se fue disminuyendo, miniaturizando. Pero ya estos discos duros son de acceso aleatorio, por eso son más rápidos y digamos que los datos se pueden escribir en partes, en una parte del disco y luego en otra parte y así. Y cuando se lee también pues ya junta el sistema el archivo completo, nos lo presenta completo, pero puede estar almacenado como un rompecabezas, digamos. A diferencia de las cintas magnéticas, como por ejemplo este cassette, ¿verdad? Pues es grabación lineal, acceso secuencial. Si digamos que yo tengo un programa a la mitad de la cinta, imagínense todo lo que hay que recorrerlo, o al final de la cinta, todo, ¿no? Y de ahí voy a ocupar un programa que está hasta el inicio, pues otra vez a regresar las cintas. Esto se ve mucho en las minicomputadoras de IBM, de Intel. Ahí se ve cómo están usando esas cintas de acceso secuencial y por eso pues eran más lentas, ¿verdad? Bueno, los discos duros, vean que este Ramac 1 de IBM de 5 megas, yo en 1994 vi apenas un disco duro de 20 megas, pero me parece que el primero que salió con la IBM, digamos la IBM PC,
Ya ven que fueron como que de 10 megas, me parece, de 10 megas. Tengo el dato aquí que en 1992 habían discos duros de 3,5 pulgadas de 250 megas. Y ya a partir de ahí ya fueron aumentando a 512, 600, 1 giga, 4 gigas, 6, de 8, 10, 20, 40, 60, 80, 120. Y así fueron subiendo, 320, el de 500, 1 tera, 2 teras y me parece que por ahí hay uno de 10 teras. Yo nada más sabía del de 8 teras de un Seagate en 2014, pero ya a la fecha me parece que sí hay hasta de más capacidad. Ahí ustedes sabrán ese dato. Ya sabemos que bueno, aquí son formatos de 5 1/4, 3,5, nada más. Y había de 8 pulgadas también, como les comento que el primer disquete fue de 8 pulgadas. Por ahí podemos ver de una computadora IMSAI que usaba disquetes de 8 pulgadas y también algunas otras de esa época de los 70 usaban de 8 pulgadas y después fueron cambiando a este de 5 1/4 y luego de 3,5. Ya de ahí dimos el salto a las USB, amigos. En discos duros ya sabemos que hay el formato IDE o PATA, SATA, SAS, SCSI, FC, que son exclusivos para servidores, formato USB o exterior o externo. También además pues ya sabemos la tabla de particiones, FAT16, FAT32, NTFS, Ext1, 2, 3, 4, que ya diferentes marcas, ¿verdad?, utilizan esos formatos, tanto Apple como la IBM o Intel, pues utilizan, ya sabemos que distintos formatos que son incompatibles. Finalmente tenemos por ahí los SSD, que quiere decir Solid State Drive, es decir, unidad de estado sólido. Estos SSD, muchos dicen disco, incluso yo también decía antes disco de estado sólido, pero es incorrecto llamarlo así porque no es un disco como tal. Ya no es un plato girando, como digamos, vamos a ver más al ratito esto. Ya son discos del disco duro, este es un disco. Entonces está girando. También vamos a ver que depende de ciertas revoluciones. Entonces ahorita vamos a ver eso. El estado sólido viene a manera de ejemplo porque esto no es de un estado de un SSD, pero este más bien es el circuito de aquí del disco duro, pero lo quité para más o menos darnos la idea. El SSD viene así, es un circuito integrado con varias memorias como esta, más o menos. Unas 5, 6, 8, 10 dependiendo de la capacidad, hasta de 2, 4 memorias. Entonces son memorias flash. Y como vemos aquí, digamos, no hay ningún disco, ya todo es por circuito integrado, entonces muy rápido. También de acceso aleatorio y de no volátil, como son pues, estos, ¿verdad? Del disquete, del disco duro, que ahorita no tienen corriente y sin embargo aquí tendrían información. A diferencia de algunas memorias, de la memoria RAM, que es volátil y además apagamos, quitamos la energía y ya se pierde la información. Así es, amigos, bueno, pues vamos a pasar entonces a ver por qué esto de disco duro y disco flexible. Bueno, para empezar ya vimos que ambos son tecnologías, digamos que se basan en el magnetismo, desde un material magnetizable. Aquí tenemos pues los floppy y vean por eso, o disquetes, vean, se pueden doblar, ¿verdad? Vean, acá tenemos que podemos... Este está un poco más rígido, el plástico. Dentro está el disco. Aquí en esto sí es muy, digamos, frágil. Vean, este sí lo puedo yo doblar. Y adentro está un disco con un material de plástico magnetizable. Pero si lo vemos de cerca, vean, este material es muy parecido a estas cintas de los cassettes. Aquí tenemos, vean la cinta y pues sí, se parece un poco, ¿verdad? El color un poco, más café, más claro, pero es magnético, es una cinta magnética y de ahí el cabezal llega aquí y lee y graba, borra o graba y lee.
Entonces igual aquí las disqueteras van a bajar un cabezal aquí y van a recorrer esto así y gira el disco para ir recorriendo aquí todo el disco, y así es como pueden accesar a los datos. Acá este disco contiene platos de este tipo, vean, es un metal, como podemos observar. Podemos ver que no lo puedo doblar difícilmente, ¿verdad? Es duro, es rígido. Por eso es disco duro. Y acá disco flexible, floppy, ¿verdad? Entonces, en los disquetes, bueno, aquí ya tenemos una muesca que al tapar, ¿verdad? Vamos a proteger. Destapamos, ya puede escribirse. Aquí también tenemos los disquetes que tienen esas protecciones acá en un lado, como de este lado de acá, tiene aquí un protector que aquí evita que así se puede escribir, y yo lo abro y ya no se puede escribir. Al contrario, acá se puede escribir abierto, y si yo pongo aquí tapo el orificio, ya no se puede escribir. Es la diferencia nada más. Entonces, bien, abriendo aquí este disquete, por ejemplo, vean, este es un protector para el polvo. Esto se abre así, ya lee el cabezal, y cuando ya no lo lee se hace así y ya evita el polvo, ¿verdad? Que se contamine ahí el material. En un disco duro, vean, pues está sellado, el disco está adentro, 1, 2, 3, hasta 4 platos. Igual en los de floppy, todo esto está sellado y está duro la carcasa de metal. Pero por ejemplo acá quitamos el protector del disco y vamos a abrirlo, y vamos a observar aquí que tienen una especie de tela, ¿verdad? Con la cual al girar se va limpiando el disco. Vean, ahorita lo destapo y luego ya el polvo empieza a caer y entonces se contamina el disco. Vean, ya lo puedo sacar y vean, esto está muy delgadito, prácticamente lo puedo yo doblar, vean. Y ya lo toqué y aquí ya le dejo la huella y ya los datos ahí ya no se podrían leer tan fácil. Y vean, ya es muy frágil, que vean, ya le hice ahí 2 marcas. Entonces son muy frágiles y por eso vienen en esta carcasa más dura. En ambos lados tienen telita para que al girar el disco aquí, así, se vaya limpiando, ¿verdad? De los 2 lados, se vaya limpiando. Entonces por eso tienen este protector, que tiene un resorte, para que así esté siempre tapado el disquete y no se ensucie. En los discos duros, el de laptop, del de 2.5 pulgadas y el de 3.5 de las PC de escritorio, vean, son pues prácticamente de metal, de fierro, plástico también, pero casi más es de metal, de aluminio. Entonces están al vacío, a diferencia de los floppies. Los floppies pues no están al vacío. Aquí incluso vean, estos no tenían protector, eran muy delicados, pero sí tenían una especie de bolsita donde nosotros los guardábamos así y ya el polvo no se mete aquí a los discos, lo protegen. Entonces eran aún así un poco más vulnerables, y ya los floppies, vean, si vienen más sellados, más difícilmente de que se contaminen de polvo. Los discos duros, como giran a altas velocidades, sí se requiere que esté al vacío. Aquí mencionar que en discos duros hay de 5400 revoluciones y de 7200. Entonces, si de por sí sus laptops van a ser un poco lentas por el procesador, que son menores de 2 GHz, y todavía tienen discos duros, incluso IDE, el IDE es más lento que el SATA. Entonces, aparte de que son IDE que giren a 5400 revoluciones por minuto, pues sí va a ser un poco más lento el acceso a los datos. Van a tardar su máquina un poquito más. Entonces les recomiendo que sean de 7200 revoluciones por minuto. El formato SCSI y el FC, que son para servidores, eso sí, doblan la velocidad. Incluso hay unos de 15000 revoluciones por minuto. Entonces por eso el acceso a los datos es mucho mayor. Es muy comparable al SSD en un SCSI.
que sí giran como a 12,000, de 12,000 a 15,000 revoluciones por minuto. Entonces también por eso cuestan mucho. Esos nada más estaban reservados para servidores de alto rendimiento. Los SSD ya existen también desde hace tiempo, pero eran muy caros por la tecnología, entonces se utilizaban mucho en las supercomputadoras. Ya como se han bajado los precios un poco, ya se hicieron accesibles para sistemas caseros o PCs de escritorio. Entonces una vez que un disco duro lo quieren abrir para destrabarlo, es muy delicado, entonces se tiene que hacer en una cámara muy limpia, porque si hay mucho polvo pues se va a contaminar el disco. Entonces ya nada más para ver aquí el contenido, quitamos los tornillos, que muchas veces sí son tornillos especiales, que necesitamos desarmadores especiales. Más aparte, vean, aquí tienen como garantía de 1 a 2 tornillos que están bajo digamos, la etiqueta, para que precisamente la garantía es de que no esté esto así como ahorita que yo lo abrí. Hay que romper la etiqueta, vean. Y aquí hay un tornillo que hay que quitar. Ya quitamos los 6 tornillos de acá más el que está bajo la etiqueta. Y con cuidado ya podemos aquí destapar la carcasa y vean, aquí está el disco. Aquí podemos ver el lector, vean, con cuidado nada más, vean. Estos ya no sirven en sí, por eso lo estoy destapando. Este es el cabezal, el que gira aquí es como un tocadiscos, digamos, de los viejitos de los LP. Que ya ven que un disco era como este, así de plástico, y eran pues, magnetizables. Nada más que lógicamente en el LP ya se grabó una vez y ya no se puede, digamos, desgrabar y volver a grabar, ¿no? A diferencia de estos que sí se pueden desgrabar y volver a grabar. Entonces aquí tenemos, amigos, el plato que gira. Esto va a estar girando a 5,400 revoluciones por minuto, 7,200 o 15,000 como les dije. Y este va a recorrer así hasta acá y va a estar así en este rango todo el disco, leyendo. Ya cuando ya está en reposo se regresa acá, así. Muchas veces esto se traba, esto se queda trabado acá, por alguna razón está ahí trabado, entonces muchas veces con cuidado se quita la tapa, sin tocar el disco, el plato, porque como vamos a ver acá con estos que tengo ya afuera, yo los toco y vean, ya les dejamos la grasa ahí, aquí se ve, y con tocarlo así ya se que dejó la grasota ahí, toda la grasa, entonces es muy difícil de limpiar, teniendo aquí con un cotonete muy delicado. Aquí nada más lo que se hace es con ayuda de un desarmador, colocarlo aquí con mucho cuidado y obligar a que, pero con mucho cuidado, a botarlo hasta casi. Con mucho cuidado, incluso se van ayudando con otro para ir girando el disco así, irlo girando de acá, sin tocar lo de acá. Lo giran hasta que esto que estaba acá ya gire así y lo ayudamos con un poquito para moverlo acá. Con cuidado porque vean aquí esto que tiene acá, si se ve con mucho cuidado, si se dobla esto y se hace hacia arriba, hacia abajo, va a rayar acá el disco. Entonces por eso, no tocar nada de ahí. A ver, digamos, déjenme, a ver, voy a utilizar digamos que con un desarmador, yo puedo ubicar aquí, irle haciendo así, y a la vez con otro, lo voy girando así, lo voy girando así con cuidado, porque imagínense si se me pasa y rayo aquí el disco, pues ya lo eché a perder. Entonces con mucho cuidado se va a ir girando así, y a la vez con otro acá lo vamos tomando de por aquí, unos lo toman de por acá. La idea es irlo jalando así con cuidado. Está trabado ahí, con mucho cuidado hacia acá, y al liberarlo hasta ahí, solito. Ya que está así, se echa aquí un aerosol, o digamos una sopleteada más bien de aire, con aire comprimido, no sé, para quitar el polvo. Porque vean, yo ahorita ya veo ahí algún polvo. Debe estar libre de polvo. Y con mucho cuidado volvemos a colocar la tapa en su lugar acá. Y ya se vuelven a colocar los tornillos. De igual manera, uno de escritorio, igual quitamos todos los tornillos. Este tenía dos, por ejemplo, aquí tenía un tornillo
Y acá tenía otro tornillo, entonces tiene dos, amigos, aquí, abajo de la etiqueta. Y ya con cuidado también este se retira así. Y vean, aquí está, son como tres platos este, que es de 1 tera. Ya no sirve lamentablemente, lo voy a tal vez a checar bien. Voy a checar su tarjeta electrónica porque sí sería una pena que ya quedara inservible completamente. Y este igual, miren, pues tiene aquí el lector, vean. Y aquí con mucho cuidado se regresa. Y acá tiene pues el disco, ¿no? Los cuatro, tres o cuatro. Este tiene tres discos. Pero vean, con mucho cuidado, ya que destraban todo, tanto acá como abajo, sopletean y tapan. Pero yo lo recomiendo que lo hagan si no saben, porque van a rayar el disco y entonces queda ya inservible. Entonces con mucho cuidado se hace eso. Y entonces ya nada más para hacer la comparación, que es el motivo de este video. Para terminar, pues vean, por eso es disco flexible y disco duro, porque son, digamos, discos. Este es de un plástico, vean, sumamente flexible, como podemos observar. Puedo hacer taco. Lógicamente ya no sirve, por eso lo hago así. Vean, es muy delicado, incluso ahí ya le quedan marcas y ya no sirve. Entonces, pero estos son flexibles y este es un disco duro. Es un metal, vean, que es magnetizable, vean. Es duro, no lo puedo doblar, o si lo trato de doblar se va a romper. Entonces es como sí es un metal, pero no es tan resistente. Y si yo lo trato de doblar se va a romper. Pero vean, es rígido, por eso es disco duro. Y acá es el disco flexible o floppy. Ambos están acá en su carcasa, ¿verdad? Acá en su carcasa, protegidos. Hacia adentro, y igual acá los floppies de 5 1/4. Pues así es, amigos, eso es todo. Ya aquí los SD tienen este sistema de memorias. Ya no es un disco girando, ya son un circuito integrado. Y ya no hay, digamos, partes móviles como acá los discos duros. Bueno, pues eso es todo, amigos. Nada más quería hacer esta demostración para entender por qué disco duro, por qué disco flexible, y ya con la última tecnología de estado sólido. Bueno, soy Checolín para Britnia. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Britney.